Este año se cumplen 15 años de la firma de México con la Unión Europea, de este acuerdo global. ¿Qué nos puede decir de lo que ha sucedido en estos 15 años y qué avisos a futuro, qué podría México poner atención, en qué aspectos? Bueno, efectivamente estamos celebrando los 15 años del primer acuerdo de libre comercio transatlántico. Probablemente lo primero que hay que subrayar es esto. Este fue el primer tratado de libre comercio en que la Unión Europea firmó con un país fuera de su ámbito de influencia y sobre todo un país del otro lado del Atlántico. Para México, en su momento, el Tratado de Libre Comercio fue fundamental porque le permitió a México continuar con su proceso de apertura, que en una primera etapa, en los 80, había sido unilateral. Primero la apertura unilateral, luego la adhesión de México al GATT en 86, y luego, sobre todo después de la negociación y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 94, el siguiente gran socio con el que teníamos que resolver y profundizar la relación era con Europa. Y el Tratado de Libre Comercio con Europa tenía pues varios elementos que lo hacían muy importante, aunque en su momento no se veían así. El primero y probablemente el más importante era poner a los europeos, a las empresas y a los importadores mexicanos que traían productos de Europa en igualdad de circunstancias con las empresas de Estados Unidos y Canadá. Porque de lo contrario, lo que hubiera sucedido es que hubiéramos estado castigando y discriminando a los inversionistas europeos en relación a los Estados Unidos y Canadá. El ejemplo más obvio, más inmediato, más claro es, por ejemplo, la industria automotriz. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las automotrices estadounidenses que estaban en México dejaron de pagar aranceles muy pronto para todas las autopartes que traían de Estados Unidos. Si no hubiéramos hecho con el Tratado de Libre Comercio con Europa lo mismo para las automotrices alemanas, sobre todo alemanas, pero ahora por ejemplo italianas también, de darles oportunidad de traer productos de Europa sin aranceles, hubiéramos estado castigando la inversión de Europa. Entonces la primera y más importante razón era continuar con el proceso de apertura y poner a europeos en México en igualdad de circunstancias a las que tenían Estados Unidos y Canadá. El segundo y igualmente importante objeto era poner a los mexicanos en igualdad de circunstancias en Europa, no solo con los países que eran ya parte de la Unión Europea, que en ese entonces eran 15, y que entre ellos no pagaban aranceles, sino también en ese momento Europa estaba o acaba de negociar con todos los países de Europa del Este que venían de la caída del muro de Berlín. Entonces, si no hubiéramos negociado el acuerdo, los productos mexicanos en Europa pagarían aranceles que no pagaban entre ellos, por ejemplo, los productos españoles que iban a Italia, y luego los productos de países como Hungría y República Checa, que acabaron entrando a la Unión Europea. Entonces, en pocas palabras, este objetivo de poner a mexicanos en igualdad de circunstancias en Europa y a europeos en igualdad de circunstancias en México fue fundamental. Y lo que ha sucedido en estos 15 años es que la relación comercial ha crecido de una manera muy importante. El comercio se ha multiplicado casi por 4 veces. Es más, si uno ve las tasas de crecimiento del comercio con Europa estos 15 años, probablemente han sido las tasas de crecimiento más dinámicas de México que con cualquier otro país. Entonces, en ese sentido, creo que se habla muy positivamente del acuerdo. En segundo lugar, que es algo también bastante obvio, pero que no está de más decirlo, para las empresas europeas que exportan a Estados Unidos, el tratado con Europa es fundamental porque les permite completar la cadena de proveeduría. El otro fenómeno que ha sucedido en estos 15 años es que México le abrió la puerta a otros países. Y esta exclusividad que México tenía hace 15 años de ser el único país de este lado del Atlántico que tenía un acuerdo con Europa, pues gracias al éxito de la negociación mexicana, le abrimos la puerta primero a Chile, que luego negoció su acuerdo con Estados Unidos y luego con Europa, luego Perú y Colombia, y luego los países
centroamericanos. Más recientemente Canadá concluyó su acuerdo y probablemente la joya de la corona es la negociación que ahora está en marcha entre Estados Unidos y Europa. Todo esto, en cierto sentido, es derivado o está relacionado con la negociación pionera que México hizo hace 15 años y que desde ese punto de vista, sin falsas modestias, pues refleja la gran visión que tuvo México de montarse en el momentum del TLC con América del Norte para seguir negociando con otros países y de una manera muy importante con Europa. El acuerdo con Europa, y con eso concluiría estas palabras iniciales, pues contribuyó a fortalecer el posicionamiento de México como un actor global del comercio internacional, ha ayudado a la diversificación del comercio de México y a elevar su competitividad en el sector externo, y ha generado una dinámica de negociaciones competitivas en las que otros países han seguido el ejemplo con México. ¿Qué sigue ahora? Bueno, yo creo que siguen por lo menos dos cosas. En el cortísimo plazo, y con la visita del presidente Peña Nieto a Bruselas, se está confirmando esta decisión de las dos partes de profundizar y actualizar el acuerdo, que ya es quinceañero, que ya está en plena adolescencia, y por lo tanto hay que pues ver qué más podemos hacer con él. Y luego, más en el mediano y largo plazo, esperar a ver si la negociación entre Estados Unidos y Europa prospera, y en ese momento, si hay un acuerdo exitoso, pues pugnar porque México y Canadá sean los primeros en adherirse, para que toda la región NAFTA tenga también un acuerdo único con Europa. Ese sería probablemente los retos de corto y mediano plazo. Se habla de una actualización Sí. en varios aspectos de este acuerdo. ¿Cuáles serían, a su juicio, los aspectos prioritarios de esta actualización? Probablemente el más importante es el sector agropecuario. El sector agropecuario en su momento fue muy difícil de incluirse en las dos partes. En primer lugar, por la parte europea, porque estaban todavía a la mitad de un proceso de reforma en la política agrícola común. Es un tema que todavía no se ha acabado, pero probablemente hoy está más cercano a lo que estábamos hace 15 años. Y eso yo creo que requeriría poder ampliar la cobertura del sector agropecuario. En otras áreas también el acuerdo habría que modernizarlo, sobre todo en inversión y servicios, donde en la versión que negociamos hace 15 años, pues no se metieron disciplinas tan comprensivas, tan ambiciosas como habría que hacerlo. Entonces probablemente yo diría agricultura, servicios e inversión serían los elementos más importantes que tendrán que ser atendidos en esta nueva negociación. En el marco de la crisis europea, como también la crisis mexicana y latinoamericana en general, no solo en términos económicos, sino también sociales, ¿qué es lo que ha cambiado en estos 15 años en esta relación UE-México? Bueno, la más importante que ha cambiado desde el punto de vista nuestro es que cuando negociamos con Europa eran 15 países de la Unión Europea y hoy son 28. Entonces, la primera cosa que habla una vez más de la gran visión de haber negociado es que simplemente por el hecho de tener un tratado con Europa, de la noche a la mañana nos amanecimos con nuevos socios comerciales preferenciales. Ahora, obviamente han pasado muchas cosas. Después de la crisis, después de la entrada en vigor del acuerdo, tuvimos la gran crisis económica internacional de 2008-2009, y en esos momentos pues todavía estamos a la mitad de la crisis griega con Europa. Sin embargo, lo que han probado todos los tratados de libre comercio, y en particular el acuerdo que tenemos con Europa, es que estos tratados son un gran instrumento que ancla la política económica y evita, incluso en momentos tan difíciles como fueron en su caso en México en 94 y luego más recientemente 2008 y 2009, que se tomen medidas proteccionistas. Y desde ese punto de vista, los tratados de libre comercio y en particular el TLCUEM han probado su gran valía como instrumento de ancla de la política económica. ¿Qué ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido, yo hablé un poco al respecto, otros países ya tienen esos acuerdos, y yo creo que lo que ha sucedido también es que en general en algunos países existe el consenso, por lo menos de corto plazo, en que la única avenida de liberación comercial es a través de negociaciones preferenciales.
yo diría que si no un desencanto, por lo menos hay cierta impaciencia con el ritmo y el progreso de las negociaciones multilaterales, y desde ese punto de vista se privilegia las negociaciones bilaterales o regionales o subregionales, como sería en este caso la negociación entre México y la Unión Europea. Entonces yo creo que si algo se puede rescatar es la gran actualidad de un proceso de revisión del Telecuem y el hecho de que México fue pionero de estas negociaciones y ahora tiene que construir sobre esto. No estamos hablando de un acuerdo de comercio, digamos que la parte comercial como prioritaria, pero hay otros aspectos como el educativo. ¿Qué nos puede decir de esto? Obviamente la diferencia del acuerdo que México firmó con Europa hace 15 años y el acuerdo, por ejemplo, con Estados Unidos, sí que con Europa el acuerdo fue más ambicioso en el sentido que no solo hubo la parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la parte del Tratado de Libre Comercio que liberaliza los flujos de comercio e inversión, sino que también tuvo un pilar de cooperación y un pilar de diálogo político. Bueno, yo creo que en la parte de cooperación, en particular educativa, hay muchas experiencias que se pueden rescatar de lo que ha hecho Europa, mucho en términos de la sociedad de la tecnología y la sociedad de la información, también en temas de cooperación para pequeñas y medianas empresas, y esas son de las cosas en donde, si bien es cierto en los últimos 15 años se ha trabajado, yo creo que tenemos asignaturas pendientes en donde habrá que profundizarlo. En la parte educativa, de activar esta cooperación. Así es. Digamos, Europa tiene un camino muy largo y fructífero en este sentido. Así es, así es. Y yo creo que son de los temas en donde hay que retomarlos y profundizarlos. Se habla de valores compartidos entre ambos, digamos, focos. ¿Cuáles serían estos valores compartidos entre la UE y México, por ejemplo? Bueno, yo creo que probablemente el más importante y el más obvio, que en su momento fue bastante sacado de contexto y supuestamente controversial, pero realmente nunca hubo una controversia, fue el tema de la cláusula de derechos democráticos, la cláusula democrática que la Unión Europea siempre ha tenido en sus acuerdos y que México la primera vez que lo tuvo fue en el acuerdo con Europa, que refleja esto que se menciona precisamente, los valores compartidos con el Estado de Derecho, con los principios democráticos y con las sociedades abiertas, ya por no decir con el comercio libre. Entonces creo que en ese sentido el diálogo político y estos valores compartidos también han sido un elemento muy importante y muy novedoso de estos acuerdos. Así como se habló en algún momento de los flujos migratorios respecto al TLC, Telecan, sí. En respecto a Europa también, bueno, se habla de los flujos comerciales, pero a veces no de los flujos migratorios, las personas. ¿En qué sentido habría que reforzar esto? Obviamente el tema migratorio generalmente es un tema muy complicado de incluir en las negociaciones. Si es complicado meterlo en países vecinos, a veces vuelve un tema más complicado meterlo en países que no son vecinos, que no son colindantes. No creo que sea un tema que se pueda avanzar muy rápidamente en estas negociaciones. Así como México y Estados Unidos tienen sus propios problemas migratorios, hoy Europa tiene un gran problema migratorio, sobre todo con los flujos migratorios del norte de África, donde hemos visto historias de terror realmente de los flujos migratorios y las oleadas de migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar al sur de Europa. Entonces yo no sería terriblemente optimista con generar expectativas de que pudiésemos cambiar esto, porque generalmente son temas muy delicados y en particular en Europa. ¿El tema de la seguridad estaría hermanado con este de la migración? No, yo no creo que sea tanto un tema de seguridad como un tema, en el caso de Europa, pues de las grandes presiones que tienen de países relativamente o mucho más pobres que están expulsando poblaciones y que cuando llegan a Europa, pues no solo es un tema de diferencias étnicas y culturales, también es un tema de presiones sobre el sistema de seguridad social de estos países. Entonces yo creo que
Si algo, si alguna limitación tienen las negociaciones comerciales, es que es muy difícil que ellas contribuyan a atender los temas de migración. Pero sí sería deseable incluir este apartado. Pues sí, sería deseable, pero más allá de un acto de fe, no creo que sea muy realista esperar que tengamos un capítulo o disciplinas muy ambiciosas en ese tema. En 2015, ¿cuál es la importancia para México de la Unión Europea? Fundamental, fundamental. Es nuestro segundo socio comercial, no solo en los flujos de comercio, en los flujos de inversión. Es un gran contrapeso político y económico a nuestra relación de América del Norte con Estados Unidos. Es un actor muy importante en los foros no solo comerciales y económicos, sino en los foros diplomáticos. Hay una gran presencia de empresas europeas en todos los sectores de la economía mexicana, telecomunicaciones, bancario, automotriz y ahora, por supuesto, en el sector energético. Entonces, para México, la relación con Europa es fundamental y la posibilidad de profundizar y actualizar el acuerdo en sus tres vertientes de cooperación, diálogo político y asociación económica es fundamental. Yo creo que es el momento de sentarse con Europa a tratar de actualizar la relación. Y en el otro sentido, doctor, ¿cuál es la importancia para la Unión Europea de México? Bueno, obviamente México hoy es una de las economías más grandes del mundo, son las economías más dinámicas. Para algunos jugadores, para algunas empresas europeas, México es un mercado estratégico, no solo por el tamaño del mercado mexicano, sino porque lo que ha pasado en los últimos 20 años, México se ha convertido en una plataforma de exportación importantísima. En una primera etapa para el mercado norteamericano, pero hoy es para los mercados mundiales. En el sector automotriz, por ejemplo, hoy hay autos que se producen en México que no solo se producen para el mercado mexicano o norteamericano, sino que son para el mercado mundial. Y lo mismo está empezando a suceder en otros sectores, el sector aeronáutico, en el que también tenemos una presencia ya muy importante de empresas regionales y de empresas europeas, y ahora en el mercado energético. Entonces yo creo que Europa en la parte económica entiende y aprecia la importancia estratégica de México, y por supuesto en la parte política a México como un gran interlocutor en América Latina y en general en el mundo de desarrollo por la participación y el peso que tiene México, no solo en América Latina, pero en el G20. México es jugador en las iniciativas de comercio más importantes, es parte del TPP, es parte de la Alianza del Pacífico, obviamente parte del TLC. Entonces, el hecho de que México haya venido desplegando una política exterior en la parte diplomática y en la parte económica tan ambiciosa y tan diversificada en los últimos 20 años, hacen de México un jugador muy importante para la Unión Europea, por supuesto. ¿Usted cree que este tipo de acuerdos nos acercan a Europa, más allá de, o sea, estamos lejos geográficamente, nos acerca? No, nos acerca muchísimo, nos acerca muchísimo. El acuerdo con Europa ha sido un instrumento de acercamiento, de ponernos del radar, como yo mencioné hace 2 minutos, el hecho de que negociamos con 15 y ahora tenemos con 28, el hecho, basta ver la conectividad aérea que tenemos hoy con Europa, la presencia de las empresas europeas en México, y si es exitosa, 2 cosas, la profundización de nuestro acuerdo y en su momento la negociación de Estados Unidos con Europa, estoy seguro que la relación con Europa continuará profundizándose y ampliándose, y yo creo que será para beneficio de las 2 sociedades de los lados del Atlántico. Viendo, digamos, la crisis griega en el marco de la Unión Europea, ¿ha puesto en jaque a la Unión? No ha puesto en jaque la relación, pero por supuesto que distrae. Yo creo que desde el punto de vista de la relación bilateral, una de las cosas que el acuerdo permitió es establecer una relación privilegiada y única entre México y la Unión Europea. La Unión Europea es un ente un poco complicado porque
dada la naturaleza de los 28 países, es un ente muy introspectivo. La agenda hacia adentro de Europa es muy complicada y muy cambiante. Entonces, uno de los primeros retos que tiene un país en desarrollo como México es el de capturar la atención de Europa. Lo que ha logrado el tratado, es el acuerdo global, es que nosotros tengamos una relación especial. Y obviamente temas como la crisis griega, como en su momento fue la crisis española, o la crisis de Irlanda, o la crisis portuguesa, pues distrae la atención y hace más difícil o menos fácil que Europa destine recursos económicos, pero sobre todo políticos, a negociaciones fuera de Europa. Yo creo que Europa tendrá que ver, más que Europa, es la zona euro, porque no olvidemos que la crisis de Europa, la crisis de griega no es una crisis de la Unión Europea, es una crisis del sistema euro, que son cosas muy diferentes. Sí, los países que están en el euro están en la Unión Europea, pero no todos los que están en la Unión Europea están en el euro. Entonces sí, obviamente, pues un poco distrae la atención, pero creo que las noticias que hemos recibido estos días del viaje del presidente Peña a Bruselas para asistir a la cumbre entre la Unión Europea y América Latina fue muy positivo. Yo veo de las dos partes no solo una decisión y una voluntad de destinarle capital político a la actuación del acuerdo, sino también veo con mucha satisfacción que se han hecho los trabajos previos de diagnóstico de qué es lo que se requiere hacer. Y yo esperaría que en los próximos meses las dos partes estuvieran ya listas para sentarse y empezar a profundizar este acuerdo.